Mm. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy del sur de la provincia de Buenos Aires y tengo amigas en Mendoza. Muy bien. Yo soy de aquellas tierras casi. Bueno, buenas tardes, los que se van sumando. Si alguno se anima a sacar una foto con todos los cuadraditos, porque no sé ni cómo se hace, alguno del colegio que haga la foto. Espero que todos prendan el video para verse. Pero con la pantalla compartida no se puede sacar la foto de los cuadraditos. Ajá, bueno. Una vez que saquemos la pantalla compartida, le sacamos la... Bueno. Bueno, esperamos un minuto más y ya vamos comenzando. La idea era 7:05, empezar la charla con Francisca, retomando la charla del viernes pasado. Va a entrar directamente en la escritura de la obra Macbeth, y la idea es, a eso de las 8, que se abra preguntas y comentarios a través del chat o del micrófono. Santiago va a habilitar el micrófono y de a uno vamos a ir hablando para que no se superponga. Cualquier pregunta que se le vaya ocurriendo y quieran escribirla, también está bueno. Bueno, arrancamos si quieren, ¿eh? Ya estamos en hora, así no demoramos a la gente. Francisca, te doy la bienvenida una vez más. Bueno, gracias por estar ahí y tomar la palabra directo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Florencia nuevamente por esta invitación a la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados y muchísimas gracias a todos los que nos encontramos hoy aquí a través de esta pantalla. La semana pasada habíamos comenzado con este estudio de Macbeth y hoy vamos a continuar ya directamente abocándonos en la obra. Algo habíamos anticipado la semana anterior y por eso retomo desde esta filmina. A mí me gusta la idea de este tríptico porque habíamos ya conversado sobre el Estado justo en la figura de Macbeth como valiente y leal general del ejército de Escocia. También habíamos visto la figura del rey Duncan como un administrador justo y procurador del bien común. Y empezamos a ver este gran panel central, que es la tragedia, que consiste en el Estado injusto. Habíamos anticipado que en realidad el motivo central que lleva a Macbeth a su infortunio
es su ambición, pero efectivamente esta ambición también está influenciada, como ya habíamos hablado, por algunos agentes externos. Estos agentes externos, uno de ellos era las profecías de estos oráculos, de estas brujas, de estas hermanas fatídicas, y creo que aquí habíamos terminado la semana pasada. Entonces, retomando un poquito la teoría que vimos, resulta oportuno recordar que la acción, es decir, la catástrofe se produce por esta serie de acciones que el héroe va ejecutando, influenciado en algún sentido por estos agentes externos, y uno de ellos, bien importante, pero siempre como factor externo, es la esposa de Macbeth, Lady Macbeth. Cuando aparece en la obra, encontramos un personaje profundamente cruel, malvado, perverso, ambicioso. Ella es manipuladora, es instigadora, va a instigar en el sentido literal a su marido a cometer un crimen. Emerge como una figura profundamente cínica, hipócrita, no hay nada de sencillez, todo es doblez en ella, y una frase que ella pronuncia la pinta, podríamos decir, de cuerpo entero. Ella le va a decir a su marido: para engañar al mundo, pareced al mundo, es decir, fingir, y así se va a mover ella en relación al rey al que van a asesinar, y también en relación a la nobleza una vez que su marido es coronado rey. Es interesante considerar lo que decía Aristóteles en su Poética, que el villano tiene que ser bien malo, y es así. Si el villano no es bien mago, como un Yago en Otelo, o como una Lady Macbeth en esta tragedia, no habría tanta tensión dramática, no se provocaría en el espectador este sentimiento profundo de piedad para con los más débiles, y no tendríamos compasión por la dureza de este corazón humano. Es decir, uno se pregunta, bueno, ¿por qué son tan perversos, tan crueles estos villanos en Shakespeare? Porque evidentemente ya la respuesta nos la da Aristóteles. El villano tiene que ser cruel, a fines, ¿no es cierto?, con propósitos dramáticos. La mujer de Macbeth, Lady Macbeth, aquí yo he puesto, va a apelar, va a usar como recursos para mostrar su crueldad, su ambición en este plan criminal de asesinar al rey. Primero va a apelar a la hombría de su marido. Como toda mujer conoce a su esposo, conoce las virtudes y los defectos de su esposo, y sabe que si bien Macbeth es ambicioso, parece ser que le falta algo de coraje, ¿no? Entonces ella le va a enrostrar, le va a decir, le va a reprochar lo siguiente, la cito: pero desconfío de tu naturaleza, está demasiado cargada de la leche de la ternura humana para elegir el camino más corto. Te agradaría ser grande, pues no careces de ambición, pero te falta el instinto del mal que debe secundarla. Entonces ella después lo va a alentar: ven aquí, que yo verteré mi coraje en tus oídos. ¿No es cierto? Ella es la que le va a contagiar ese coraje. Y cabe la pregunta: ¿a qué hombre le gusta ser tratado de cobarde y de dubitativo en la acción? Es decir, ella sabe por dónde atacar. El segundo ejemplo que yo cito para mostrar la crueldad de este personaje en este momento de la obra son las expresiones que ella va a apelar y que va a usar para hacer hincapié en su condición de mujer. Ella considera que su condición de mujer y de madre son signos que la pueden debilitar. Entonces, en una escena, la verdad es una escena impactante, ella invoca a sus servidores, que son los espíritus malignos, y le dice lo siguiente: corred a mí, es decir, venid a mí,
espíritus propulsores de pensamientos asesinos. Cambiadme de sexo, y desde los pies a la cabeza llenadme, haced que desborde de la más implacable crueldad. Espesad mi sangre, cerrad en mí todo acceso a la piedad. Venid a mis senos maternales y convertid mi leche en hiel, ¿no? Llama la atención aquí, solo recordar dos cositas. Primero, este concepto de piedad, que piedad es tener compasión, padecer con el que sufre, y justamente ella en este intento de tomar ese coraje para llevar a cabo este acto vil, pide precisamente despojarse de todo sentimiento de piedad, y también como acto pide cambiar, ¿no es cierto?, esa leche materna que es signo de ternura, y llenarla de una violencia amarga como la hiel. En un pasaje parecido también, haciendo referencia a esta que ella es capaz de resignar a esta condición de mujer y madre, ella, para desafiar a su esposo, que ha decidido ejecutar el plan, pero en el mientras tanto vemos que por momentos duda, hablamos de su conciencia la semana pasada, en un momento él dice, no me atrevo. Entonces ella le dice, bueno, lo has jurado, si yo juraría semejante cosa, sería capaz de lo siguiente, y va a decir, he dado de mamar y sé lo grato que es amar al tierno ser que me lacta. Bien, pues en el instante en que sonriese ante mi rostro, le hubiera arrancado el pezón de mi pecho de entre sus encías sin hueso, y lo estrellaría en el cráneo. Es decir, ella dice, de haberlo jurado, es decir, que si ella hubiese jurado ese acto vil, sería capaz de hacerlo. Vemos aquí como, yo decía antes, el villano tiene que ser cruel, porque allí logra el efecto dramático. Resulta, y esto es tema de estudio para otro momento, no para ahora, este gran contraste que existe entre este personaje femenino en Shakespeare y los otros personajes femeninos, como puede ser la misericordiosa Cordelia. De hecho, Cordelia, la palabra viene de cordis, de corazón, en el Rey Lear. También podemos ver la delicada y la bella Miranda. De hecho, Miranda también es, etimológicamente significa a la que se admira. Hay un gran contraste entre determinados personajes femeninos, insisto, y esta Lady Macbeth. Bien, en tercer lugar, volvemos al tema del lenguaje. El literato tiene el lenguaje como recurso para contarnos los pensamientos y los sentimientos de sus personajes. Por ello, pone Shakespeare en boca de Lady Macbeth una serie de imágenes, como dice allí, ignominiosas. Ella va a invocar para llevar a cabo su plan al cuervo, al búho, a la serpiente, a la noche. Y bien sabemos que estos animales son símbolos, son signos de mal agüero, son mensajeros de la muerte. Vemos la astucia de la serpiente, y también ella a la noche la va a invocar como, le va a decir, baja horrenda noche, y sabemos que urde sus planes en la oscuridad. Esta ausencia de luz, este trabajar en la oscuridad, es un símbolo, ¿no?, de esta ausencia de valores, esta ausencia de virtud en su alma. La pasión la ha cegado y ha dominado todo su ser. Es interesantísimo el personaje de Lady Macbeth. Ya vamos a ver además cómo de a poquito va a ir desapareciendo, se va desvaneciendo. Ya la retomaremos. Bien,
Y entonces decimos que el motivo que lo lleva a la catástrofe a Macbeth es su ambición. Hay factores externos que confluyen para que él lleve a cabo este acto injusto. Y también, entonces, bueno, y ahora comienza Macbeth a actuar como rey en la obra. Y comete una serie de asesinatos que ya vamos a ver la injusticia de ellos, los vamos a analizar, y también, por supuesto, lleva al pueblo escocés a una tiranía. Solo considerar que la materia de la justicia se basa en el acto externo. La semana pasada habíamos dicho que la justicia es una virtud eminentemente social que implica el otro, la alteridad. Por eso la materia de la justicia es el acto externo. A mí se me ocurre solo poner un ejemplo brevísimo para ilustrar el tema pensando en mi función de docente. Es decir, pensemos, un alumno puede no caerme del todo bien y uno puede tener la intención de desaprobarlo, pero si el examen es un examen para aprobar, hay que aprobar al alumno. Es decir, la acción externa, que es la aprobación, es un acto justo. Si bien uno puede haber tenido alguna inclinación, bueno, uno actúa en justicia. Ese acto externo, esa aprobación del examen, es lo que marca la justicia del acto. Aclaro que pongo este ejemplo no porque yo tenga ninguna inclinación contra nadie, sino porque asumo, es decir, son los ejemplos de mi profesión, ¿no es cierto? Solo eso aclaro, que son los que además más conozco. Bueno, entonces, el primer asesinato de Macbeth es el del rey, porque necesita usurpar la corona. Entonces aquí no solamente comete un homicidio, un acto injusto, sino que para justamente cometer otro acto injusto, que es la usurpación de algo que no le corresponde. Hay aquí, en este asesinato, una serie de agravantes que también, por supuesto, también acentúan la gravedad del hecho. Uno de los primeros agravantes es que existe entre el rey y Macbeth una relación de parentesco. Son varias las alusiones en las cuales el rey le va a decir valeroso primo y demás. Más importante aún son las relaciones de vasallaje y de hospitalidad. Y aquí me detengo un poquito porque Shakespeare sitúa esta obra en la época feudal. Hay dos indicios que nos hablan de esto. En primer lugar, la estructura sociopolítica de la obra está trazada, está diseñada como una representación dentro de este marco de la época feudal. Existe esta relación entre señor y noble. Y además, decíamos la semana pasada, que las fuentes en las que Shakespeare se inspira para escribir sus obras son todas fuentes conocidas y cercanas. Decíamos que la fuente sobre la cual se fundamenta Macbeth son unas crónicas sobre la historia de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Y en estas crónicas se recoge precisamente el reinado de Macbeth como rey de Escocia en el siglo XI, es decir, existió un rey llamado Macbeth que gobierna, que rige Escocia desde el año 1040 hasta el año 1057. En plena, es decir, siglo XI, podríamos decir, dentro del periodo histórico, es un tiempo en la Europa occidental de feudalismo. Entonces, hago como esta breve explicación para entender mejor, es decir, la gravedad del hecho también está acentuada por esta relación de vasallaje. Sabemos que en una relación, en un pacto de obligaciones mutuas, obligaciones legales, militares y de afecto. Por eso es que vemos al principio a Macbeth, ¿no es cierto?, peleando valientemente allí, defendiendo las tierras escocesas de la invasión noruega. Hay un pacto de fidelidad, hay un pacto de lealtad entre el señor y el noble, ¿no es cierto?, y se pacta no traicionar este vínculo. Por eso podemos decir que
Aquí también Macbeth comete un crimen de felonía, es decir, de traición para con su señor. Otro aspecto importante que agrava este crimen es el tema de la hospitalidad. También en esa época el tema de la hospitalidad era un tema central. De hecho, había legislaciones y códigos de hospitalidad para albergar a los viajeros, a los peregrinos, y esta es la época donde comienzan también a surgir, a difundirse todo lo que es tabernas, hosterías y demás. Pero además de este vínculo jurídico, de estos códigos que existían, también la hospitalidad es un vínculo, diríamos, sagrado, es un deber exigente. El hospedador tiene que darle protección a su huésped, y es precisamente lo que Macbeth no va a hacer. Esa imagen que tenemos allí también es una pintura, y vemos, ¿no?, Macbeth entrando, el rey duerme en sus aposentos, y evidentemente corre peligro, otra que hospitalidad. Y aquí también ya me adelanto a uno de los ítems, de los puntos que agrava este hecho, es la imposibilidad de defensa del monarca, porque como bien vemos en la pintura, el monarca está indefenso, dormido, entonces queda privado de toda posibilidad de defensa. Me parece que vale la pena considerar el punto de la valía del rey, es decir, habíamos dicho ya y visto que Duncan era un buen garante del bien común, fue un buen rey. Por eso, privar a Escocia de tan valioso gobernante no deja también de ser un acto injusto, se le está quitando a ese país, a ese pueblo, la posibilidad, ¿no es cierto?, de un buen rey. La verdad es que en la obra hay unas imágenes bellísimas que dan cuenta de este duelo de Escocia por la muerte de su rey. En un momento se usa la imagen de la difunta tierra, es decir, toda la tierra está de duelo. Además hay otros elementos que acompañan este dolor. La noche ha sido horrible, se nos dice. El viento ha derribado todo. Se han escuchado lamentos en el aire, gritos de muerte. La tierra ha tenido fiebre. Los caballos de Duncan, dóciles y hermosos, han cambiado de naturaleza, es decir, han cambiado de carácter, de humor la noche del crimen. Han roto sus pesebres, es decir, sus establos, y están alborotados, ¿no? Evidentemente toda la tierra gime la muerte, la pérdida de este rey. Aquí también otro dato, como decíamos, ¿no?, cómo el héroe va ejecutando acción tras acción y va, que cada uno de estos actos lo va llevando a su calamidad. También él acusa a los hijos de Duncan de haber sido los responsables del crimen. Porque cuando los hijos de Duncan ven que el padre ha muerto de la manera que ha muerto, ellos sospechan que evidentemente sus vidas corren peligro. Entonces, uno se va a Irlanda y el otro se refugia en Inglaterra. Malcolm, que es el que nos va a interesar después, se refugia en Inglaterra. Se los acusa en la obra, esto es interesante, de piedad filial, pues se escapan, se van, sin siquiera haber ido al lecho de su padre muerto a rendirle algún homenaje. Pero aquí no podemos dejar de prestar atención a las palabras de Malcolm. Malcolm dice, es lícito sustraerse como un ladrón cuando no puede esperarse ninguna misericordia. Es decir, él encuentra justificación en su acto de irse sin despedir a su padre muerto porque sabe que los segundos cuentan. Bien, de hecho, Macbeth acusa a estos hijos de sanguinarios primos,
¿no? Y de no asumir el parricidio. Esa es la palabra también que usa Macbeth, ¿no? Y aquí Macbeth cae en lo que se llama la difamación, que también es un acto injusto porque se quita la fama de vida de una persona inocente. La difamación consiste en quitar la fama o la honra de vida a alguien. Estas personas eran inocentes, de reputación pública y herederos al trono. Bien, vemos aquí cómo no solamente es el homicidio, que podríamos decir un regicidio, un magnicidio, sino también todos estos elementos que van haciendo más dramático el acontecimiento. Y aquí he puesto la palabra del anciano al final, porque el anciano es una figura que aparece por única vez en este momento en la obra. Es él el que dice la difunta tierra, ¿no? Y es una figura, a mí me hace acordar personalmente al coro de la tragedia griega, porque entiendo que en la figura del anciano está la voz del pueblo, está la voz de la experiencia, la voz de la sabiduría, y para hacernos tomar conciencia de la crueldad de lo acontecido, el anciano va a decir: esta tremenda noche reduce a nada cuanto he conocido. Es decir, de todo el tiempo que he vivido, una persona ya mayor, es decir, esta noche reduce a nada lo que he vivido. Muy bien. Entonces, continuando con esta línea de asesinatos, vemos que primero había que conseguir la corona, había que matar al rey. Ahora hay que conservar la corona, hay que lograr la estabilidad de la corona. Entonces hay que continuar, por supuesto, lo dice el mismo Macbeth. Macbeth va a decir: las cosas que principian con el mal solo se afianzan con el mal, ¿no? Allí está la respuesta. Lo va a eliminar directamente a Banquo por tres motivos principales. Primero, porque Macbeth sospecha que Banquo sospecha de él. Es decir, Macbeth sospecha que Banquo lo cree responsable del asesinato del rey. De hecho, en el único soliloquio, en el único monólogo que Shakespeare le atribuye a Banquo, Banquo va a expresar esta sospecha. Banquo va a decir, refiriéndose a Macbeth: pero sospecho que jugaste muy villanamente, ¿no? Es decir, la sospecha está fundada en la obra. Y llama la atención, insisto, en esta idea del monólogo, que lo conversábamos la semana pasada, que es una herramienta, un instrumento teatral que tiene el dramaturgo para contarnos los pensamientos y los secretos del corazón de sus personajes. Además, Macbeth no olvida las profecías, y así como las profecías le ofrecían a él el título de conde y también el título de rey, las profecías también le van a ofrecer a Banquo, le van a decir que él es cabeza o trono de reyes, es decir, que sus hijos van a heredar la corona. O sea que también ese tema lo tiene inquieto a Macbeth. Tiene que asegurar su estabilidad. Y por último, y lo más importante, es que Banquo es un leal servidor de Escocia. Podríamos decir, en un lenguaje más coloquial, tiene miedo que le haga algo de sombra. Y esto sabemos que es de naturaleza virtuosa Banquo, ¿no? Aristóteles va a decir que su presencia es atentatoria contra su poder. Esto no lo dice Aristóteles de Shakespeare, pero cuando habla de poder, Aristóteles dice que hay presencias que pueden ser atentatorias, que atentan contra, ¿no? Sabemos que, ¿por qué sabemos que es un buen general? Un elemento valioso para Escocia. El mismo Macbeth lo dice en un monólogo, y va a decir Macbeth: su audacia no reconoce límites, es decir, conoce de la fortaleza, de la valentía de Banquo.
y también dice, al temple de su alma, aúna la prudencia. No existe nadie a quien yo tema excepto él. Clarito el mensaje. Aquí me quedo con un dato que también es otro gran tema, que es el tema de la prudencia, porque lo nombra Macbeth al tema, posee audacia y prudencia. Junto con la justicia, esto lo dice Joseph Pieper, un filósofo alemán, la prudencia es otra virtud propia del gobernante. La prudencia, porque es decir, la prudencia se asienta a la inteligencia. Va a decir Pieper, no podrá gobernar un hombre irreflexivo, parcial, que se deja llevar ante todo por el afecto o por la voluntad de poder. ¿No? Aquí sí termino con la cita de Pieper. Y vemos que evidentemente Macbeth es irreflexivo y es parcial, ya lo vamos a ver, ¿no? La prudencia es el ámbito de la reflexión, el ámbito del pensamiento, y contiene tres elementos fundamentales, que es el conocer la realidad de las cosas, el juzgar en función de ese conocimiento objetivo, y en actuar o en no hacerlo según mejor convenga. Francisca, discúlpame, se te está cortando un poco la señal. Fíjate si tenés la internet está bien activa, que resbalaba recién. Mira, vos sabés que, perdón, incluso puse el cable amarillo para conectarlo directamente con el módem. A ver, ¿quién está? ¿A Santiago allí en...? Sí, Francisca, estoy. Se corta. Sí, es un problema de conexión, Francisca, pero no... ¿Querés por las dudas dejar de compartir pantalla? ¿Cómo? Dejar de compartir pantalla un segundito, a ver si mejora. Dejo de compartir pantalla, sí. A ver. A ver. A ver, ahora quedaste congelada, Francisca. A ver, ahí creo que dejé de compartir, ¿puede ser? Sí, sí, pero quedó tu imagen congelada. A ver, espera que yo vaya al Zoom. Ahí está. Sí, marca como que tenés muy mala señal acá, el Zoom. Y a mí aquí me marca... a ver, allí acá me marca bien. ¿Querés que ahora cómo se me ve? ¿También cortado? No, ahora marca que tenés buena señal, Francisca. Que tengo buena señal. ¿Querés continuar Bueno. así o querés probar o compartir la pantalla de nuevo? Mira, yo acabo de desconectar el cable amarillo, que es el que va al módem, y me quedé con la conexión inalámbrica. ¿Querés que probemos así? Perfecto, yo te vuelvo a hacer hospedadora si compartís la pantalla, a ver qué pasa. Bueno. Ahí está. A ver. ¿Puedo compartir pantalla, Santiago? Sí. A ver. Allí cómo se ve y cómo se escucha. Ahora bien, Francisca. Bien. Bueno. ¿Quieren que deje así o abro la característica de diapositiva? No, mejor como diapositiva en pantalla completa. Bueno, perfecto. A ver si aquí puedo. Ahí vamos. Perdón, no me había dado cuenta. ¿Ahora se escucha bien? ¿Se ve bien?
Sí, Perfecto, Florencia. perfecto. Bueno, gracias, Santiago. Ah, Entonces, avanzo un poquito a decir esto, como decía, que Banquo decíamos que es noble de carácter, tiene naturaleza virtuosa, es audaz, es prudente. Veníamos un poco analizando el tema de la prudencia, que es una virtud también de todo buen gobernante. Es decir, que por eso es que podemos decir que Banquo funciona como espejo en la literatura, en el cual Macbeth se ve reflejado. Banquo posee lo que Macbeth no posee, podríamos decir. Algunas de las, también de los hechos que acentúan este acontecimiento, que lo hacen un poquito más grave, es que lo ejecuta el mismo día de la coronación, es decir, no espera ni un segundo Macbeth para llevar a cabo su plan. Y también vemos que su corazón se ha enceguecido porque él también invoca a todos estos animales que nos pueden causar un poquito de rechazo, como murciélagos, escarabajos, a la bruja Hécate. Es decir, esto demuestra en algún sentido en qué anda esas intenciones de Macbeth. También esta vez no ejecuta él a Banquo, no se enfrenta él con Banquo, contrata a unos asesinos. Por eso es que el crimen se lleva a cabo mediante un asesinato que es pactado y por encargo, ¿no? Y el motivo es precisamente su espíritu calculador. Macbeth va a decir que él no quiere levantar sospechas ante los nobles de su reinado. Bien, además también fomenta el odio contra Banquo para hacer que estos asesinos acepten y también cometan el crimen, podríamos decir, con más saña. Macbeth les va a levantar falso testimonio contra Banquo y les va a decir que Banquo los había perseguido como malhechores con gran severidad. Aquí solo una aclaración, evidentemente estos contratados para el crimen eran malhechores, y Banquo y Macbeth, como general del ejército, tenían que velar por la protección del reinado. Por eso es que ahora Macbeth se va a valer de este argumento para fomentar más bronca, más odio en estos asesinos que por supuesto toman lo que dice Macbeth y cometen el crimen. Solo un dato aquí, después lo vamos a ver, que ya para este crimen Macbeth no le consulta a su mujer, lo ejecuta en soledad. Aquí una cosa que me parece que vale la pena aclarar, vemos cómo ya decíamos que la tragedia es la historia de un héroe, de un personaje, y vemos cómo si bien Lady Macbeth tiene un protagonismo fuerte en el asesinato del rey, ya aquí el dramaturgo la va como desdibujando, como sacando de escena. Este dato es interesante a los fines dramáticos, a los fines escénicos, para entender, ¿no es cierto?, la obra. Bien, entonces avanzamos un poquito con el caso de Macduff. Macduff es un noble de Escocia y sospecha fuertemente de los planes de Macbeth, de la villanía de Macbeth. Decide no asistir a la ceremonia de coronación y se escapa a Inglaterra para pedir auxilio. Macbeth intuye que Macduff se escapa y por qué se escapa y los motivos. Y esto es interesante porque la tiranía engendra sospecha. El tirano sospecha de todos porque pierde la confianza, entonces ya no hay lealtad. Bueno, entonces, ¿qué hace Macbeth? Envía espías a las casas de todos aquellos de los cuales sospecha. Y va a decir, y ahora lo cito a Macbeth: sorprenderé el castillo de Macduff, tomaré Fife, que es su condado, y pasaré al filo de espada a su mujer, a sus hijos y a todos los desgraciados que pertenezcan a su raza. También clarito, ¿no?
Es decir, y también manda emisarios, no va él. Esto también es un acto ya de cobardía, podríamos decir. La crueldad del acto se agrava en este caso porque ya Macbeth se mete, podríamos decir, con los más débiles y los más indefensos, ¿no? No tenían nada que ver en esta historia la esposa de Macduff y sus hijos. Y volvemos aquí a referirnos al contexto histórico dentro de la tragedia, que es este periodo feudal. Este es el tiempo también donde surgen, donde se crean las órdenes de caballería, cuya misión era la protección de los más débiles, y en ese entonces eran las mujeres y los niños. Y esto vale la pena decirlo, porque muy probablemente Macbeth, por sus títulos de barón de Glamis, barón de Cawdor, era un caballero, no había sido nombrado, ordenado, armado caballero. Por eso podríamos decir que la crueldad, la bestialidad de Macbeth es que ya, ¿no es cierto?, arremete contra miembros de ese orden social a quien él mismo está llamado a proteger y a cuidar. Yo recomiendo la lectura del acto 4, escena 2. Es en esta escena donde se lleva a cabo el asesinato de la familia de Macduff, pero hay un diálogo entre la madre y el hijo mayor, creo, si mal no recuerdo, y es un diálogo entrañable entre madre e hijo, y entiendo que esta escena también, que está llena de ternura, de un diálogo tierno, acentúa también la brutalidad del tirano. Como vemos, los crímenes son cada vez más injustos, sin fundamento, en fin. Y por supuesto, pasamos de estos asesinatos, evidentemente llevan a una lisa y llana tiranía. Es decir, el pueblo de Escocia está sometido bajo la ley del tirano. Y aquí, esto no lo digo yo, lo dicen múltiples personajes en la obra. Van a usar la palabra tirano para referirse a Macbeth, ¿no? Y lo que llama la atención, por eso allí dice menciones y alusiones, lo que llama la atención es que son varios los personajes que usan esta palabra. Entonces eso quiere decir que es un poquito la impresión general. No es un solo personaje que repite varias veces el término, sino que son varios los que hacen referencia a este nombre. Solo un ejemplo, como para que en un momento dado Malcolm va a decir, es un tirano cuyo solo nombre cubre de ampollas nuestra lengua, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en su política, en la política, Aristóteles define la tiranía como la desviación de la monarquía o el reinado, y considera que la tiranía tiene por fin el interés personal del monarca, no el bien general. Y es el mismo Macbeth el que nos cuenta esto en la obra. Macbeth va a decir en el acto 3, a mi propio interés todas las otras causas se someterán, ¿no? También citas contundentes, citas claras. Bien, entonces decíamos que esta tiranía se ve reflejada no solamente por esta exclamación de Macbeth, que todo será para su propio provecho, también las menciones que hay, no solamente como tirano, sino también le van a decir infernal Macbeth, negro Macbeth, bueno, y una serie de piropos del estilo. Pero el otro elemento, y esto sí es importante, aquí nos vamos a detener un poquito, que recupera que da cuenta de esta tiranía, es la situación desoladora de Escocia.
Y aquí sí he tomado también de la política de Aristóteles. Aristóteles va a decir, bueno, un poco, la situación desoladora de Escocia, antes de entrar a Aristóteles, está perfectamente diagnosticada por Macduff. Macduff va a exclamar una frase que es profundamente sentida y tal vez conocida, que va a decir, sangra, sangra, pobre patria. La verdad que es una cita que estremece, que conmueve. Y después también Macduff dirá, cada nueva aurora, es decir, cada día, gimen nuevas viudas, gritan nuevos huérfanos, nuevos dolores hieren la cara del cielo. Y otro noble, Ross, también la va a llamar, dirá de Escocia, ay, pobre patria, no puede llamarse nuestra madre sino nuestra tumba. Y acá cabe, ¿no?, esta reflexión sobre madre y sobre tumba. Evidentemente toda nación es símbolo de cuidado maternal, de regazo que cobija a los hijos, y ahora se ha vuelto en manos del tirano un lugar de muerte donde se sepulta toda esperanza. Bien, entonces Aristóteles va a decir que uno de los fines de la tiranía, empiezo por el tercero, él va a decir que es la extenuación y el empobrecimiento del pueblo, ¿no? Y usa una palabra más, ahí está, Aristóteles usa 3 palabras, extenuación, debilitamiento y empobrecimiento de los súbditos. Y hay una cita, porque dará la razón Aristóteles, porque si no hay medios, no hay modo de, y hay cansancio, no hay modo de derrocar la tiranía. Entonces, hay una cita en la obra que a mí me hace sustentar esto que estoy diciendo, y uno de los nobles va a decir, cito textual, es necesario pedir esa ayuda a Inglaterra para que podamos restituir el alimento a nuestras mesas, es decir, que hay hambre, el sueño a nuestras noches, es decir, que hay insomnio, preocupación, liberar nuestras fiestas y banquetes de puñales sangrientos. Podríamos decir que hay violencia, inseguridad. Bueno, y sigue la cita. Y este pasaje, hablando un poco de este concepto de Aristóteles, nos lleva un poquito al bien común, que el bien común sabemos que son aquellas condiciones que hacen posible a las personas, a los miembros de un todo social, el logro más pleno y más fácil de su perfección, de sus anhelos. Evidentemente, Macbeth no estaba velando por ello, por lo que podemos intuir de esta tragedia. El segundo tema que toca, que también lo dice Aristóteles, afirma que otro de los fines de la tiranía es la desconfianza entre los súbditos de unos ciudadanos con otros. Bien, y esto hay 2 ejemplos claros en la obra. El primero, como decíamos antes, Macbeth va a poner espías en las casas de aquellos nobles de los cuales él sospecha, ¿no es cierto? Y también cuando Macduff se va a Inglaterra, este noble, él se encuentra con Malcolm, el hijo de Duncan. Y allí acontece, es en el acto 4, ya les voy a decir la escena, acontece una escena que precisamente se conoce como el examen de lealtad. Es decir, esta es la desconfianza que Malcolm tiene de la gente, de los súbditos de Escocia, que lo va a someter a Macduff a una prueba de lealtad para ver si realmente es digno de confianza o es un traidor. Bien, es un diálogo lindísimo entre Macduff y Malcolm. Y por último, hay una de las características o uno de los fines que persigue la tiranía,
es el abatimiento moral de los súbditos, es decir, a los súbditos hay que degradarlos, hay que envilecerlos, esa es la palabra que usa Aristóteles. Aristóteles va a decir, porque las almas envilecidas no piensan nunca en conspirar. Felizmente, este fin de la tiranía no se cumple en la tragedia, porque precisamente los varones, los nobles de Escocia, son hombres libres, valientes y no caen en las trampas del tirano. Vemos como Malcolm se fuga, Macduff se fuga, para después encontrar una solución para Escocia. Y hay una cita que a mí me parece muy clara, que dice: continuas rebeliones le reprochan a Macbeth su deslealtad. Los que están bajo su mando solo se mueven por órdenes y nunca por amor, ¿no? Continuas rebeliones, los de abajo, los de arriba, y el mismo Macbeth le va a decir al médico de la corte: los varones me abandonan, palabras textuales también estas de Macbeth, ¿no? Es decir, no se han dejado atormentar, abrumar por la villanía de este usurpador. Otro dato que es como metáfora, como símbolo, es el contraste entre la salud y la enfermedad. Es decir, mientras que Inglaterra, ¿no es cierto?, goza de la salud, del bienestar y de la paz, Escocia gime por la vileza y por la maldad de su gobernante. Inglaterra podemos decir que se regocija en la sanidad de su rey. De hecho, mientras que a Macbeth lo llaman tirano, como ya hemos visto, y una serie de epítetos por el estilo, al rey de Inglaterra lo van a llamar el muy piadoso Eduardo, el santo rey. Sabemos que el monarca inglés además tiene el don de la sanación. Los ciudadanos se acercan para tocarlo, porque este rey es capaz de curarlos milagrosamente de dolencias extrañas, y en contraposición, por el contraste, podemos decir que Macbeth ha ejercido una influencia maligna, dañina, y que todos los habitantes de suelo escocés se alejan, se apartan, de hecho se han ido, han sido desterrados y algunos han escapado, ¿no? El mismo médico de la corte, cuando él presencia la locura, ¿no es cierto?, en la que cae, que afecta a Lady Macbeth, cuando ve la dureza del rey, del usurpador al final, es decir, él mismo va a decir, el médico: si pudiera salir libremente de este castillo, él usa la palabra, el nombre del castillo, ni por cuanto vale el mundo volvería. Este buen galeno ha sabido diagnosticar las enfermedades de la corte escocesa. Solo decir que dentro de la obra, esta salud de Inglaterra sirve como espejo para contrastar la enfermedad de Escocia, y tanto la salud de Inglaterra y la enfermedad de Escocia sirven como espejo para toda sociedad, en todo tiempo y en todo lugar. Muy bien. Entonces ahora vamos ya a la restauración del Estado justo, es decir, luego de tanto asesinato, de tanta tiranía, de tanto de usurpación, llega un punto en la tragedia en que comenzamos, como decíamos, este tercer panel del tríptico, que ese caos comienza a volverse un cosmos. Y aquí hay varios elementos que confluyen en esta restauración. La primera es la unión de fuerzas políticas para destruir al tirano, como allí vemos en la filmina. Malcolm y Macduff, evidentemente, unen fuerzas, piden ayuda política, ayuda militar a Inglaterra, y planean una estrategia que resulta exitosa, victoriosa. Solamente aquí me detengo con este "we may again",
porque yo ya cité este pasaje cuando hablé de la desolación de Escocia, pero ahora reparo en esta frase nomás, cuando están organizando esta reunificación, esta reconquista, podríamos decir, de Escocia, uno de los señores dice, es necesario pedir ayuda a Inglaterra para que podamos restituir. Ese podamos restituir, en la versión inglesa es we may again. Y a mí me gusta ese again, que es nuevamente, porque esto nos da la idea de que en un principio, al inicio, había cosmos, había orden. Luego nosotros vemos todo ese panel central de la tragedia y ahora podemos nuevamente, como dice la frase, reacomodar las piezas para un nuevo orden. Entonces, el segundo elemento que consideramos en esta restauración es la muerte de Lady Macbeth. Ya lo dijimos la semana pasada, es decir, al mal hay que eliminarlo, porque es el mal el que causa la convulsión, es el mal el que nos lleva a la crisis. La ambición de Macbeth, ya habíamos visto la actitud instigadora de Lady Macbeth y demás. Por eso he puesto allí, es un elemento necesario de la tragedia. Hay muchos elementos que marcan, que dan cuenta de esta perturbación interior, de su remordimiento, de su cargo de conciencia. De hecho, un dato que yo dije antes, Macbeth solo la incluye en la ejecución del crimen del rey, pero después el caso Macduff y a Banquo, él ejecuta el plan solo. Pero está en el cargo de conciencia de Lady Macbeth, que ella incluso va a asumir esos otros crímenes como propio. Un elemento, un gesto externo que da cuenta de esa situación interior de ella es el remordimiento. La vemos al final frotándose las manos, lavándose las manos y diciendo la maldita mancha, tratando de quitarse esa maldita mancha, esas manos llenas de sangre. En un momento dirá, no sabía que el viejo tenía tanta sangre. El viejo es el rey Duncan, ¿no es cierto? Otro dato es el sonambulismo, es decir, como vimos la semana pasada, el sueño sereno, tranquilo, reposado, de un alma que está con todo este remordimiento, es decir, ya no cuenta, ella ha perdido esa capacidad de dormir de manera serena y tranquila. Por eso ese sonambulismo. Aparece aquí en la imagen, en esta pintura, que también es del pintor francés, que veíamos la semana pasada, con una antorcha en la mano, y es la dama de ella, la doncella que la cuida, la que le va a contar al médico que siempre ella está con una luz encendida, y evidentemente su corazón está en tanta tiniebla, en tanta penumbra, que siente pavor, por eso necesita la seguridad de una luz. Otro dato externo que da cuenta de su estado interior es el lenguaje inconexo. Y aquí Shakespeare, como gran literato, ¿no es cierto?, recurre nuevamente al lenguaje. Se encuentran frases cortas, entrecortadas, gramaticalmente incorrectas. Es decir, es una mujer, una persona que en este momento no está en condiciones, es decir, de pensar de manera coherente, porque bien sabemos que la palabra es expresión del pensamiento. Bien. Por eso es que, y aquí hablábamos la otra vez del uso del verso y de la prosa, aquí el dramaturgo a ella, si después la hace hablar en prosa, no en verso, es decir, ha perdido la capacidad de expresarse con lógica, de manera bella. Bien. Y un dato que es interesante es que aquí yo he puesto maldad y locura. Es cierto que a esta altura Lady Macbeth ha enloquecido, no al inicio de la obra. Y esto es interesante porque muchas veces nos pasa con Iago también. Los encontramos tan malos, que decimos, estos están locos. Y la verdad es que no están locos, son malos. Es decir, hay una dimensión psicológica y una dimensión ética en la persona.
Pasa que como está tan íntimamente unida, sin duda un ámbito influye en el otro. Entonces, evidentemente, la maldad, la dureza de corazón, puede llevar a un desequilibrio psíquico y puede llevar a la locura. Esto no lo digo yo, lo dice el médico que atiende a Lady Macbeth. En un verso él va a decir, cito textual, actos contra la naturaleza engendran desórdenes contra la naturaleza. Es decir, actos contra la naturaleza, como pueden haber sido estos homicidios, es decir, sí pueden desencadenar desórdenes en la persona. También hace poquitos años, en el 2016, fueron los 400 años de un nuevo aniversario de la muerte de Shakespeare. Así que hubieron unos cuantos lindos festejos. Uno de ellos fue en Buenos Aires, que lo organizó un grupo de médicos y de psicólogos, y allí también se planteaba este tema, y un poco también con el personaje de Iago. Lady Macbeth también como villana la podemos incluir, podemos aplicar este concepto. Es decir, es la maldad la que lleva a la locura. En Iago no, Iago termina también bien impenitente, ¿no? En Otelo, eso es Otelo. Pero esta discusión también se dio allí. Finalmente, sabemos que este corazón abrumado se quita la vida. Parte también de esta restauración, y este es uno de los temas claves, ¿no? Tiene que ver con la caída final del héroe y la muerte del héroe. Hasta aquí venimos hablando de Macbeth como un tirano, como un villano, y es verdad, pero yo lo dije la semana pasada. Es decir, los héroes de Shakespeare pueden ser miserables, pueden ser terribles, temibles, pero no son pequeños. Esta es la gran paradoja de la tragedia. Es decir, la gran paradoja es que en estos momentos de crisis, de catástrofe, la figura del héroe se agiganta. Y uno, de hecho, se enternece con Macbeth. De todos modos, lo aclaro ya. Macbeth es el más impenitente de todos los héroes de las tragedias. Por eso dice impenitencia allí, es decir, que no se arrepiente, no vemos remordimiento. Si uno toma Otelo, por ejemplo, Otelo al final va a decir, si contáis esta historia, no quitéis nada, pero no añadéis nada. ¿Añadéis? Sí, nada. Es decir, decir que fui un buen servidor de Venecia, que amé demasiado bien, es decir, encontramos en Otelo una suerte de reconocimiento de su defecto, de su crisis. Esto no lo vemos en Macbeth, ¿no? Pero digo esto porque con los héroes de Shakespeare, repito el concepto, en estos momentos de catástrofe, ¿no? La figura de ellos se agiganta, se ennoblece, nos queda en el recuerdo para siempre. Solo una cosita, Florencia, son las 8, ¿yo puedo tomarme 10 minutos más, así termino tranquila? Bien, perfecto. Entonces, vemos, como decimos, en esta gran paradoja, un Macbeth reflexivo, imaginativo, poético, sensible, capaz de palabras tristes pero bellas en estas horas aciagas. Y además usa el verso, ustedes dirán qué plomo, pero es que para un literato, estas cosas, estos recursos son lingüísticos, son muy significativos, es decir, el héroe es capaz en esta hora aciaga de hablar bellamente, ¿no? Bueno, entonces, solamente hay 1 o 2 ejemplos que vamos a tomar de este Macbeth poético. La verdad que es un pasaje dramático, porque aquí él reconoce que por lo que ha hecho, no va a cosechar honores.
no va a cosechar honores y sabe lo que le espera. Lo cito a él, cito a Macbeth. Ya he vivido bastante. El sendero de mi vida declina hacia su atardecer, hoja que amarillea, y todo lo que debe acompañar la vejez, como honor, obediencia, amor y multitud de amigos, no debo pretenderlo. En su lugar, maldiciones ahogadas, pero muy profundas. Es decir, la gente que se calla, pero que realmente, diríamos, lo insultaría. Servil adulación, palabras que el pobre corazón quiere negar sin atreverse. La verdad es que es de una belleza exquisita. Uno en este momento experimentamos la compasión, hacemos catarsis junto a Macbeth. Es decir, él reconoce, además con unas palabras preciosas, pero son realmente tristes, reconoce que a la vejez todo lo que, el fruto que se debería cosechar, él no lo va a poder obtener. También bellamente le pedirá al médico la curación de Escocia. Por ejemplo, le dirá, si pudieras, doctor, analizar la orina de mi tierra, descubrir su dolencia y devolverle su buena salud de antaño, ¿no? De Lady Macbeth también le va a pedir al médico que la cure de ese remordimiento, y le va a decir, curadla, arrancar de su memoria un dolor arraigado, borrar ese pesar escrito en su cerebro. Bueno, usa unas imágenes bellísimas, ¿no? Por eso encontramos aquí un héroe cuya figura se agiganta, pero a la vez encontramos también, como decía antes, un héroe quizá de Shakespeare el más impenitente, duro, arrogante. Aparece en una actitud permanente al final de desafío y desesperación. Se muestra desafiante, con inmunidad, sigue creyendo en las profecías de las brujas, pretende ignorar todo lo que está pasando a su alrededor, es decir, que han sitiado el castillo. Por eso he puesto esa foto del castillo, porque tenemos que imaginar todas estas escenas dentro de ese recinto, ¿no? Aparece furioso. Bien, ha perdido, decíamos la semana pasada que hay virtudes que se relacionan con la justicia. Ha perdido la afabilidad. La afabilidad es una virtud vinculada con la justicia porque ordena las acciones externas, en este caso el trato amable con los demás. Y encontramos aquí a un hombre que maldice, que grita, que da órdenes cortas, breves, duras, contundentes, ¿no? Cuando uno llega a estas escenas, así como pasa de estas frases bellísimas que leíamos, de estos versos, a dar órdenes, ¿no? Sobre su vestimenta militar. Él se está preparando para ir a combatir, a pelear, siempre revolotea en su mente las profecías de las brujas. Hay como una dualidad en esta personalidad en este momento. Entonces, bueno, vemos una persona que no es afable para nada, y también es una persona que ha quedado solo, que esto es propio, ¿no es cierto?, de la injusticia, de la deslealtad. Si uno presta atención a quienes lo rodean en este momento final, no vamos a encontrar ningún nombre propio, solo encontramos mensajeros, criados, sirvientes, es decir, todos lo han abandonado. Este dato no es un dato menor, porque en Shakespeare los datos menores nunca son insignificantes, siempre dicen mucho, ¿no? Bien, también vemos esta desolación final, y esto sí es bien dramático. Encontramos aridez de corazón espiritual. Hay dos ejemplos que hablan de esta desolación de Macbeth.
Una es la noticia, cómo reacciona él cuando recibe la noticia de la muerte de Lady Macbeth. ¿Qué va a decir? Un día u otro había de morir. Es decir, yo lo digo, gélida indiferencia. La indiferencia además es una actitud enemiga, opuesta del amor. Un día u otro iba a pasar. Esa es la reacción del esposo. No entramos en este tema porque sería largo, pero también vemos cómo también los crímenes los han ido separando, ¿no? También a esto responde este segundo plano también de Lady Macbeth. Ya Macbeth no va a ser tan compañero de ella, ni siquiera en las malas, podríamos decir. Bien. Y el segundo ejemplo, que es el más claro, que pone, que da cuenta, ¿no?, de esta desolación, es el último monólogo. Aquí en este último monólogo, Macbeth pone en jaque el auténtico sentido de la vida. Y la verdad, yo digo que este pasaje es un grito de dolor, de vacío, de angustia. Leo la cita. Extínguete, extínguete, fugaz antorcha. La vida no es más que una sombra que pasa, un pobre cómico que se pavonea y agita una hora sobre la escena y después no se le oye más. Un cuento narrado por un idiota con gran aparato y que nada significa. Macbeth, ese gran guerrero, ese valiente general del inicio, que tenía esa vocación de servicio para con su pueblo, para con su rey, termina exclamando el sinsentido de la vida. Y esta es la verdadera tragedia. Pobre Macbeth, lo que se perdió, ¿no? Cuando yo decía antes que había angustia en este pasaje, y etimológicamente la angustia viene de angostar, ¿no? Es decir, ese hombre que tenía como mirada todo un reino, ¿no? Era general del ejército de Escocia, hoy termina encerrado en una visión de vacío, ¿no? Por eso nos mueve a compasión, claro que nos mueve a compasión el héroe, ¿no? Bien, y por último, la muerte del tirano, ya vamos terminando, queda una última filmina después. La muerte del tirano, no hay mucho que decir, como decíamos, en la tragedia hay que eliminar y expulsar el mal. Ahora, junto con este sentimiento de recompensa, podemos decir, Macbeth, es decir, en justicia, no merece otra recompensa más que su muerte, pero a la vez resuenan cada vez más fuertes en nuestro interior este concepto que está allí en inglés de la pérdida de lo bueno. La verdad es que pensamos en Macbeth, como decíamos la clase anterior, en aquel que podría haber sido tan bueno para su pueblo y nos llenamos de tristeza, ¿no? Y aquí yace el sentido verdadero de la tragedia. Se ha perdido a alguien valioso para su comunidad. Y por último, y con esto sí ya terminamos, acontece la vuelta de Malcolm y su rey, es decir, es nombrado rey. Aquí hay un símbolo que es el viaje a Inglaterra. Sabemos que todo viaje nunca es un mero movimiento en el espacio. El viaje en sentido literario siempre implica un cambio, una preparación, un fortalecimiento, una maduración. Entonces ahora Malcolm está preparado para asumir su reinado. Es un reinado legítimo por nacimiento, es un reinado también legítimo por su talento estratégico militar. Vemos que esta reunificación de fuerzas con Macduff y demás ha sido exitosa, y también volvemos aquí al tema de su virtud, su nobleza, su aristocracia del espíritu. Hay 2 o 3 citas que dan cuenta de ello, solamente voy a citar una. En esa entrevista que yo decía entre Macduff y Malcolm, una vez que Macduff pasa la prueba de lealtad,
Malcolm va a admitir sus virtudes y va a admitir su lealtad, la ausencia de ambición en su corazón, su compromiso a la palabra empeñada, su amor a la verdad y a la vida, su pureza, etc. Es decir, aquí vemos, está, como decía yo, esta alma noble. Bueno, y sus primeras acciones de gobierno o en la gestión, podríamos decir, también son muy alentadoras para esta restauración. Él no se va a, decimos que otorga justas retribuciones según los merecimientos de cada uno, y aquí él no va a demorar en otorgarle a todos aquellos que han sido fieles a Escocia el título de conde. Y después también dirá, anticipa, que todo lo que quede por hacer será hecho, palabras textuales, en su medida, tiempo y espacio. Esto es importante porque lo que queda por hacer es llamar a los desterrados de vuelta a su patria, es decir, devolverles lo que se les había quitado. La virtud de la justicia implica, ¿no es cierto?, el compensar, el retribuir, el volver a dar, y también darle castigo a los responsables que habían acompañado a Macbeth en todo su plan vil y cruel. Bien, me quedo esta imagen final también de que todo es hecho a medida, tiempo y espacio, nos da idea de equilibrio, nos da idea de orden, de belleza. De hecho, la palabra medida, ¿no? La palabra dice measure el inglés, implica justeza, precisión, ¿no? Hay armonía. Y la belleza, según Aristóteles, no es otra cosa que la armonía de las formas. Por eso es que si vemos este tríptico del cosmos, del caos, del cosmos, hemos logrado nuevamente la armonía, ¿no? Y eso es bello, eso es bueno. Por eso, es decir, una polis bien gobernada es algo bello, y el valor de la belleza, lo decíamos la clase pasada, que había valores que están vinculados con la justicia, el valor de la belleza es uno de esos valores que está bien ligado a la virtud de la justicia. Por eso, solo para terminar, antes de ir al legado que es lo último, solo nos queda cuando leemos la tragedia este sentimiento de paz, y la paz es la tranquilidad en el orden. Aquí he incluido una cita, perdón, un poema de Borges. Borges fue un gran lector de Shakespeare, y tiene en ese poema, en 15 monedas, publicado en La Rosa Profunda, unos versos de Macbeth, que dicen: nuestros actos prosiguen su camino que no conoce término. Maté a mi rey para que Shakespeare urdiera su tragedia. Me encantan, porque yo tengo la sensación, cuando leo estos versos, de un Macbeth desafiante, que él mató a su rey, sigue impenitente, él mató a su rey para que Shakespeare urdiera su tragedia, y para que nosotros lo pudiésemos disfrutar. Y el legado, esta es la última filmina, el legado que nos queda es la universalidad de la obra. Pensar que esta tragedia se escribió en el 1605, y hoy, creo, en esta tarde, siempre algo tiene que decirnos, ¿no? Por eso ya un contemporáneo de Shakespeare, Ben Jonson, él va a decir que él no es de su siglo, sino de todos los tiempos. Dulce cisne de Avon. Y esto es lo que les pasa a los clásicos, ¿no? No son de su tiempo, porque no se han quedado en lo coyuntural, en lo circunstancial, sino que han ido al corazón del hombre, como decíamos la semana pasada. Y también recojo lo que opina un profesor de literatura inglesa siglo XX, de hecho profesor de literatura medieval y renacimiento, que es el periodo de Shakespeare, que él dice: nunca sería necesario cruzar la sala para encontrarme a Hamlet. Él está siempre donde yo estoy, ¿no? Y nos pasa a todos, todos los que leemos a Shakespeare,
encontramos que tenemos un poquito de cada personaje. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, y si hay alguna pregunta, algún comentario, aprovechemos este espacio para eso. Tenés, Florencia, el micrófono apagadito. Ahí le estaba pidiendo a Santiago. Bueno, tu última filmina confirma lo que vienen comentando casi todos, la actualidad de Shakespeare, ¿no? Se repitió muchísimo la palabra actualidad. Bueno, todos te felicitan por la disertación, tu pasión, tu conocimiento. Mencionan como una pregunta, que es una imagen muy, muy linda, que es la del tema del bosque, que lo acosa Macbeth, y él reflexiona que hasta que el bosque no se le venga encima, no va a ceder al miedo. Yo creo que es una metáfora, digamos, de la seguridad que tiene de sí mismo y que se cree. Sin duda, él es tan seguro de sí mismo, pero esta es cómo lo ciega la pasión de la ambición, porque no es capaz de darse cuenta que las brujas le estaban mintiendo. Estos oráculos falsos les dicen cosas falsas. Yo no quise entrar en todo el tema de las profecías de las brujas porque, porque me parecía que había que acortar en algún lado. Pero sin duda, él está muy convencido hasta el último minuto, hasta cuando Macduff lo mata, que no es hombre salido del vientre de mujer, que es... Sí, sí. Acá se repiten esos pasajes, todos coincidimos, y bueno, yo un poco, volviendo a la pregunta que hice al comienzo, si lo veían a Shakespeare como un hombre de las redes sociales, no sé qué opinan, pero no tengo duda que podría haber escrito House of Cards, ¿no? Los Underwood son los Macbeth, está clarísimo, ¿no es cierto? Sí. Además era muy pragmático, así que yo creo que podría haber aparecido muy tranquilo en las redes. Sí, sí. Bueno, y toda la inspiración que ha generado Shakespeare, ¿no? Esa frase cuando se muere Lady Macbeth y él menciona que la vida no es más que un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, dio origen a El ruido y la furia, una novela de Faulkner, ¿no? Hay una parte que es contada por un idiota. Bueno, Shakespeare es infinito, yo creo que todos se quedaron con ganas de hacer una segunda versión, que tal vez sea el año que viene, sin pandemia. Sí. Exacto. Bueno, acá todos felicitándote, a ver si veo alguna pregunta más. Si hay alguna pregunta, claro, que no quede, o que alguien abra micrófono si quiere preguntar. Por supuesto, sí. Bueno, acá preguntan si el tríptico, esto de los 3 paneles, se repite en otra de sus obras. Sí, sí, sí. En las tragedias se repite esta estructura, porque yo uso la imagen del tríptico, pero es una estructura cíclica, ¿sí? Del cosmos al caos al cosmos. Sí, es una estructura que se da en las tragedias, se dan las 4, en La Tempestad, habría que hacer un cambio allí, pero en las 4 grandes tragedias sí se da esta estructura, sí, sí. Porque lo requiere la tragedia, la naturaleza del drama. Perfecto. Bueno, yo pido así a modo de, para agradecer luego y subir a nuestras redes, que se conecten el video, sacamos la filmina, saco una foto. Dale, yo os dejé de compartir, ahí está. Bien, ahí, espero que todos se conecten. Bueno, voy comentando cámaras. Voy comentando que no va a ser la última del año, tenemos una charla más que después vamos a difundir sobre filosofía y posmodernidad.
Vamos a alternar un poco literatura con filosofía, y bueno, nos quedó en el tintero La Divina Comedia para el año que viene, con Gastón Garbarino, y por supuesto, Francisca, te invitamos a una nueva el año que viene, presencial. Encantada, ojalá podamos presencial, encantada. Bueno, algunos no se habilitaron el video. Salió lo que salió. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario? Aprovechen. Pueden aprovechar, sí, no sé si... Yo les agradezco muchísimo estas dos Nada más tardes de les comento que la última versión... lo único... no sé si se me escucha. Nada. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, María, Sí. María Rosa, sí, te escucha. ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, se escucha. Hola, hola. Hola, se te corta, me parece, Bueno, María nada, Rosa. quería agradecer a Francisca. Sí, puede ser, no sé, se corta. Bueno, quería agradecer a Francisca y nada, comentarles que la última versión que vi de Macbeth es una obra que participó, bueno, mi hermano, anecdóticamente, que se llamaba El asesino del sueño. Y era bastante trágica, tenían bastante protagonismo las hermanas fatídicas, y sí, digamos que la obra está viva, ¿no? Y tiene la actualidad, la sitúes en la época en que la sitúes, le pongas la ropa que le pongas, la actualidad que tienen las obras, digamos, este tipo de obras es inagotable, ¿no? Es como que no se acaban nunca. Que un poco eso es lo que planteaba también Gamerro, que es un estudioso de Shakespeare y que da talleres y que en un momento vino a Junín a dar unas charlas y bueno, comentaba esta situación, esto, ¿no? Pero bueno, no es nada que no sepan, pero uno no deja de sorprenderse de la actualidad, porque vos le cambiás la ropa, le cambiás, le modernizas el argumento y bueno, es la naturaleza humana, es como que no se agota nunca, y están todos los personajes en esta obra, que es inagotable. Y por eso sorprende, porque no podés creer que en el año 1600 un tipo haya podido captar de semejante manera, con esta profundidad, tantos matices. A veces hoy en la actualidad cuesta leerlo, ¿no? El lenguaje que utiliza y demás, pero por eso son obras que se versionan permanentemente y se pasan a todas las épocas que se te ocurra, con el vestuario que se te ocurra, con la escenografía que se te ocurra, y sigue siendo válido el argumento. Así que bueno, te agradezco mucho porque siempre es lindo, digamos, acercarse a estas obras que justamente tienen este valor inagotable para la humanidad y que es tan importante para todos recordarlas, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias por el aporte. Yo quería decir algo, algo muy cortito. Yo recuerdo que en casa decían, siempre se decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Y realmente la charla lindísima, pero la naturaleza humana no cambia. Es muy actual. Sí, sí, por eso interpela tanto. Fue un gran conocedor de la condición humana, de sus luces y sus sombras, sus virtudes y sus vicios, y cómo lo bello, lo bueno, siempre, es decir, en eso Shakespeare va a cuidar, es decir, como el mal es el que crea la convulsión, al mal hay que eliminarlo. Entonces sus tragedias, si bien terminan en esta catástrofe,
pero también terminan con una suerte de esperanza, de restauración, de renacimiento, de final feliz, podríamos decir. Y de hecho las últimas obras de él que hablábamos la semana pasada, los romances o las tragicomedias, él también, todo lo que va a comenzar en tragedia, le da un cambio a una segunda oportunidad en la vida de los personajes. Es muy interesante ese cambio también en esa etapa ya madura de la obra de Shakespeare. Muy clara, gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas y comentarios, nos saludamos y la comprometemos a Francisca para un nuevo encuentro, porque a todos nos dejó con gusto, con sabor a más, con querer más. Sí, está bien. Y nos llevaste a leer Macbeth a todos. Sí, ahora hay que ir a cenar esta noche, exactamente, y después a leer. Bueno, yo les agradezco nuevamente, Florencia, Gracias. a la Comisión de Cultura y a todos los que están hoy aquí presentes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Un aplauso. saludos a todos. Buen fin de semana. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.